Mateo 25, desde el versículo 31 en adelante. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Padre, en esta mañana te pedimos, Señor Jesucristo, que hables a nuestra vida a través, Señor Jesús, de tu Espíritu Santo. Y le damos gracias al Señor porque nos da siempre la victoria. Amén. La victoria está garantizada en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos venido viendo en las últimas semanas, durante ya algunos meses, la más extensa respuesta que dio el Señor a una pregunta que le hicieron. Vemos que el Señor fue bastante explícito a aquella pregunta que le hicieron los discípulos cuando le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y esta pregunta llevó al Señor a dar una de sus respuestas más extensas que él diese, para no dar, digamos, no dejar lugar a duda, aunque lo extensa de la respuesta generó muchas, digamos, ha sido un debate de muchas generaciones con relación a lo que el Señor dijo, a lo que quiso decir, en qué tiempo se ha cumplido, si se va a cumplir, ¿verdad? Y además de relatar cómo serán aquellos días, porque habló de que habrían guerras, rumores de guerra, peste y todo eso, antes a su segunda venida y las señales que había, él también relató parábolas para darle aplicación espiritual a través de situaciones cotidianas de la audiencia que él tenía durante aquel tiempo. Y la semana pasada nos habló acerca de la parábola de los talentos. Decíamos que un talento es una medida de peso y valor. Una medida de peso y valor. Cuando el Señor se refiere a talento, se refiere a una moneda, se refiere a una medida de peso y valor que era aproximadamente de 34 kilos de oro de plata. Decíamos la semana pasada que esto equivalía aproximadamente un talento a 20 años de trabajo, un solo talento. Y por eso un talento es una medida de peso y valor, porque veámoslo como que, aunque no se refiere a dinero, de lo que habla de dinero, pero no, digamos, la aplicación a nuestra vida se requiere a cosas que nosotros amamos, cosas que nosotros valoramos, ¿verdad? Y el Señor nos desafiaba a ser efectivo con ese talento que Él nos dio, como por ejemplo el talento de gran valor, porque fíjate, el talento es una medida de gran valor, una medida de valor, de peso y medida de valor, aquel talento de gran valor como es la vida. Y si estamos dando nuestra vida, o de nuestra vida, el tiempo necesario, los recursos para ocuparla y ser efectivo en el crecimiento espiritual y en el servicio del Señor. Pero va a ser complicado, hermano, que si nosotros no llenamos nuestro depósito, no invertimos
parte o tiempo de nuestra vida, los recursos de nuestra vida para llenarnos nosotros de Dios, va a ser complicado que si no tenemos el tiempo y los recursos para gastarlos en nosotros, mucho menos invertirlo en otros, ¿verdad? Va a ser muy complicado. Y es triste, hermano, pero muchos en la iglesia, a ser preguntados, si usted hace una pequeña encuesta en una iglesia, sea grande o sea pequeña, y le preguntas a los asistentes, ¿tú qué te consideras? ¿Un siervo fiel y prudente y diligente, o te consideras un siervo malo y negligente? Y estoy seguro que la mayoría van a responder porque creen que por asistir a una iglesia a la semana, ¿verdad?, están siendo diligentes, cuando muchas veces pueden asistir a la iglesia siendo los más negligentes. ¿Por qué? Porque no están invirtiendo su vida y su tiempo para el Señor, sino que vienen muchas veces a la iglesia por cumplir religiosamente. Sí, como lo hacíamos en nuestra tradición en la cual nos formaron. Hay que ir a la iglesia todos los domingos, hay que rezar, hay que comulgar, hay que participar, hay que guardar silencio durante la misa, y nosotros todo eso lo cumplíamos, pero eso no hacía de nosotros las mejores personas, porque muchos al salir de allí, después que salían de cumplir con su religión, salían a beber, salían a fornicar, salían a adulterar, algunos salían hasta a robar. ¿Ah? Entonces, lo que hace la diferencia de un siervo diligente no es que estés todo el tiempo en la iglesia, solamente vengas una vez a la semana, ya yo estoy cumpliendo, estoy siendo diligente. No, el ser diligente es no ser negligente con tu vida espiritual y tu tiempo con el Señor. ¿Por qué se considera una persona que venga a la iglesia no se puede considerar simplemente porque vienes una persona diligente en las cosas de Dios? Porque muchos de ellos han dejado a Dios. Escúchame lo que el Señor tiene para decirte en esta mañana. Trataré de ser lo más pausado y más claro posible para que no parezca que esto viene de mi parte para ustedes, cuando realmente es el texto que corresponde estudiar hoy, y es el mensaje que viene directo del corazón de Dios para los que estamos aquí en esta mañana. ¿Por qué muchos no son diligentes? Porque han dejado a Dios de segundo lugar en sus vidas. Y dicen, bueno, por lo menos no lo dejé de último, pero lo dejaste de segundo cuando Dios tiene que ser el primero y el último. Él es el alfa y el omega, es el principio y Él es el fin, ¿verdad? Él lo llena todo en todo, pero muchas veces nosotros hemos dejado a Dios en el segundo lugar en nuestra vida y creemos que así estamos siendo diligentes, cuando realmente estamos siendo diligentes para otras cosas. Somos diligentes para nuestro trabajo, somos diligentes para nuestros estudios, somos diligentes para nuestras metas, ¿verdad? Cuando este talento, hermano, que es nuestra vida, que es de gran valor, no le estamos invirtiendo para aquel delante del cual debemos de dar cuenta, es porque Dios no es nuestra prioridad. Es porque Dios no es nuestra prioridad. Es la persona que piensa a la hora de dar una ofrenda. Y ojo que esto no es sacarle la ofrenda a nadie, porque usted sabe que en nuestra congregación no manipulamos con la finalidad de sacarle dinero a nadie. Aunque la iglesia tenga necesidad, nunca hemos hecho eso. Hemos trabajado por fe y Dios ha respondido. Amén. Esta es la obra de Dios, Él la va a sostener. La ha sostenido y la va a sostener. Pero se nota muchas veces cuando a la hora, ¿cómo sé yo que Dios es mi prudente, que yo soy diligente y que Dios está en el primer lugar? Cuando a la hora de dar algo para Dios, sacamos el billete de más baja denominación. Pero a la hora de que tú necesitas comprarte un par de zapatos, no importa que cueste 100 o 120 dólares, no importa, hasta te endeuda. Utilizamos cachea, si es necesario. Ahí nos damos cuenta, ¿quién va primero en mi vida? ¿Dios o yo? Y ojo, no quiero decir con esto que el que no trabaje, que el que trabaje no tenga derecho a darse su gusto. Claro que sí, tiene derecho. Lo que quiero decir, y quiero que usted entienda lo que le quiere decir el mensaje o el Señor a través del mensaje,
es si realmente Dios es nuestra prioridad, si realmente Dios es nuestro primer lugar en nuestra vida, porque algún día tenemos que dar cuenta de este talento que Dios nos entregó, que es nuestra vida, que no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Él. Amén. Él tiene poder para dar la vida y tiene poder para tomarla cuando Él quiera. Y nosotros, ¿qué, Dios? ¿Yo puedo hacer con mi vida? Con tu vida. Bueno, esa vida te la dio el Señor. Ese talento te lo dio el Señor. Esa sabiduría te la dio el Señor. Y Dios espera que le invirtamos en Él. Hubo un evangelista a mediados del siglo pasado, muy querido por aquellos que han escuchado cuando mencionan el nombre de Jim Elliot. Es un hombre, un joven, un evangelista que dejó las comodidades de su hogar en Norteamérica para venir a Sudamérica e invertir su vida como misionero entre las etnias que nunca habían escuchado el evangelio, que ni siquiera entendían su lenguaje. Pero este hombre estuvo dispuesto a negarse a sus comodidades y a venir a servir al Señor. Algunos le decían, pero tú tienes un talento muy grande, tienes mucho conocimiento como para predicar y ser un maestro de la Biblia aquí en Norteamérica o ir a Europa o a un país del primer mundo. Vas a agarrar la selva de Sudamérica. No, sí, porque él dijo, cuando dijo la famosa frase de Guinelli, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. En otras palabras, él lo que quiso decir con esto fue que al final sacrificar los bienes, el dinero, el tiempo y hasta tu propia vida, aunque eso valga mucho para nosotros, todo eso es temporal. Todo eso es temporal. No es tonto el que da lo que no puede conservar. Tiempo, dinero y la vida. Para ganar lo que no puede perder. Algo de gran valor. La eternidad. Ganar almas para el reino. Y todos saben cómo terminó la historia de Guinelli. Que fue a aquella selva y cuando estaba contento porque habían hecho contacto con la tribu caníbal del lugar allá en el Ecuador, ellos vinieron y lo mataron a punta de lanza. Y uno dice, se perdió el conocimiento y se perdió una vida y se perdió un futuro. No, ese fue un hombre que supo que su vida era un talento que Dios le había dado y que él tenía que rendirle cuentas al Señor y lo puso al servicio del Señor. Yo creo que eso debe a nosotros hacernos reflexionar. ¿Qué tanto estamos sacrificando y qué tanto amamos nosotros al Señor? Amén. Y en esa misma línea de pensamiento podemos ver lo que también dijo Martín Lutero. Y lo que dijo Martín Lutero es aplicable probablemente a este hombre que teniendo un solo talento dijo, no sé si porque tenía uno o porque si al final él sabía que no era de él, sino que era de su Señor. No lo puso a producir. Es muy poquito comparado con lo que dieron a los demás. ¿Saben? Yo no sé predicar. Que salgan a predicar los que saben. Que salgan a orar los que saben. Porque yo no sé, cuando yo aprenda yo voy. Yo te voy a decir algo que decía Martín Lutero. Algo que dijo Martín Lutero y quedó plasmado para la historia. Lo que dijo Lutero fue, haz lo que puedas en donde estás con lo que tienes. De esas frases que no se olvidan tampoco. Haz lo que puedas en donde estás con lo que tienes. No tienes que esperar el mejor momento para decir, tengo el viento a mi favor, voy a sacar el barco ahora sí, porque las velas se van a llenar de aire y me van a llevar rumbo al norte donde yo quiero llegar algún día. Lutero dijo, no te pongas a esperar. Haz lo que puedas en donde estás con lo que tienes, porque por quedarte pensando estás enterrando esas capacidades que Dios te ha dado. No estés invirtiendo los recursos y la vida que el Señor te dio para su servicio. Y lo triste es que el Señor, lo triste para muchos, es lo que el Señor les va a decir si no despertamos o si no despertamos en este tiempo. Porque el Señor le dice al siervo malo y negligente, le dice, me dice como le dice, me gusta como lo llama la Biblia, la versión Dios habla hoy, y le llama siervo perezoso e inútil, me parece.
Aquel que no invierte el talento que Dios le dio para el servicio del Señor. Siervo malo e inútil, perezoso e inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate, al igual que en las 10 vírgenes, ¿no? En la parábola de las 10 vírgenes. 5 sensatas entraron a la boda con el esposo, a la boda del esposo y la esposa, entraron las 5. Y 5 insensatas se quedaron afuera tocando la puerta. ¡Ábrenos! Pero ya no se podía entrar. Se quedaron por fuera. Al siervo inútil, quédate afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quedaron excluidos, quedaron afuera, como en los días de Noé, ¿sabes? Noé predicó durante más de 100 años y la gente no se convirtió, no se arrepintió. Hasta el día que vino el diluvio empezó la gente a tocar la puerta del arca. ¡Ábrenos, Noé, ábrenos! La puerta estuvo abierta durante más de 100 años y ninguno quiso entrar. Dios abrió la puerta, pero cuando Dios la cerró no hay quien la pueda abrir. Quedó cerrada la puerta, era la oportunidad se pasó. Entonces tenemos una sola oportunidad, podemos entenderlo. ¿Cuál es esa oportunidad? Pastor, antes de que baje el día en la mañana, esa es la única oportunidad que tenía. Temprano en la mañana. En la madrugada, esa es mi única oportunidad. No, la única oportunidad que tenemos se llama vida. Tenemos una sola vida, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, veíamos en Apocalipsis la semana pasada, bienaventurados los muertos en Cristo de aquí en adelante, y ese libro de Apocalipsis por allá en el capítulo 14 en adelante. Y el Señor dice, por sí, bienaventurados, porque ellos mueren, pero sus obras siguen con ellos. ¿Por qué nosotros recordamos a muchas personas amadas en la familia, en la sociedad o en el ministerio? Porque hicieron alguna obra que marcaron nuestra vida. Personas que fueron muy amadas, muy entregadas por la familia y lo recuerdan con mucho cariño. Su obra da testimonio por él. ¿Por qué la gente recuerda a Simón Bolívar? Aunque murió hace casi 200 años. ¿Por qué la gente lo sigue recordando y lo ve como el libertador? ¿Por qué la gente recuerda a Cristóbal Colón y lo ve como el gran descubridor del nuevo mundo, de América? ¿Ah? Porque hicieron una obra, el uno descubrir este continente y el otro el traer la libertad para nuestra nación y para varias naciones. ¿Por qué son recordados aunque no sean cristianos? ¿Sabes por qué? Algunos de ellos sean cristianos o no, porque sus obras siguen con ellos. Aunque mueran las personas, sus obras siguen con ellos. O sea, tenemos una sola vida. Tenemos una sola oportunidad. No, yo la oportunidad la tuve cuando era joven y Dios me hizo el llamado. Ahora tengo 40, 50, ya perdí el tiempo. No, todavía tienes la oportunidad. Que a lo mejor no vengan los 5 talentos, es otra voz. Que a lo mejor te quede uno, no lo entierres. No lo entierres por el pecado, no lo entierres por ser tú la prioridad, no lo entierres por ser negligente. Porque dice la Biblia que aún Esaú, estamos estudiando, estamos analizando el libro de Génesis entre semanas, y hemos visto que Esaú procuró la bendición con lágrimas, pero ya no hubo para él oportunidad. ¿Por qué? Porque despreció la única oportunidad que tenía de ser bendecido, la vida que tenía. Y dijo, a la final me voy a morir. Por esa razón era que tenías que valorar la bendición. Y después que la procuró con lágrimas, ya no hubo oportunidad. No hubo oportunidad. Tenemos una única vida. No debemos desperdiciarla. Todos queremos escuchar lo que el Señor le dice a aquel siervo que fue efectivo, ¿verdad? Bien, pues, siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Pero tenemos que ser fieles, mi hermano. Esto no se trata de que algún día yo voy a escuchar esto cuando entre el cielo. Ya va. Estamos siendo fieles a Dios. Porque si somos fieles a Dios, eso lo vamos a escuchar. Amén. Que Dios nos permita ser fieles y que podamos escuchar esa palabra. ¿Por qué fueron fieles y fueron eficaces a su amo, a su Señor? Porque ellos hicieron prosperar
los talentos de su señor. Hicieron prosperar el negocio de su señor. Su señor le dio 5 talentos, él produjo 5. El que le recibió 2, él produjo 2. Hicieron prosperar el reino, hicieron prosperar las riquezas de aquel hombre, pues Dios lo recompensó. ¿Qué estamos haciendo nosotros para hacer prosperar el reino de Dios aquí en la tierra? La recompensa no viene de parte del pastor ni de los hermanos. Es más, te digo, los hermanos en la iglesia son cambiantes. Un día te quieren, al otro día no te quieren tanto. Eso pasa aquí y en todas las iglesias, y eso forma parte del ministerio. Tenemos que entenderlo. Entendámoslo una vez por todas por nuestra salud espiritual, para no andar después como lo que vamos a describir ahora. Porque el mensaje de hoy se llama, el título que lleva aquí es el juicio de las naciones, pero yo le coloqué el título Ovejas y Cabritos. Ya. Porque de ese ganado vamos a hablar en esta mañana. Ovejas y cabritos. Porque el versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí vemos varias cosas en este primer versículo que son fascinantes. La primera que vemos es que el Señor retoma el tema relacionado directamente con su segunda venida. Un tema al cual él estaba haciendo una acotación, digamos, no tan directa cuando habló acerca de la parábola de los talentos, la parábola de la 10 vírgenes, la parábola del siervo fiel y prudente, del mayordomo fiel al que él pusiera sobre su casa, cuando hizo referencia de los días de Noé. Pero ahora el Señor vuelve a tomar el tema, hablando acerca de su segunda venida, porque dice, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria. Y se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, que era un título mesiánico. Un título mesiánico, el cual el Señor lo estaba diciendo, soy yo el Hijo del Hombre. Soy el Dios hecho hombre. El Dios que dejó su trono de gloria para venir a vivir entre los mortales y vivir entre los pecadores. Y como le llama Apocalipsis, identifican al Señor, lo describe como la raíz de David, se llama al Señor haciendo referencia a la raíz de David. Uno dice la raíz de David, qué bonito suena. ¿Por dónde van las raíces de los árboles, hermano? Por debajo de la tierra, ¿no? ¿Quién ve la raíz? No se ve. Pero eso es una señal de la humillación y de la negación de nuestro mismo Señor Jesucristo al dejar su trono de gloria y venir a vivir aquí en la tierra y humillarse a sí mismo por nosotros, la raíz de David. Y en el momento en el cual el Señor fue golpeado y iba a ser maltratado, como vamos a ver ya dentro de unas semanas más adelante, Isaías 53 profetizó que él sería como raíz de tierra seca. Una raíz no es atractiva, pero la raíz es la que lleva la vida al árbol. La raíz de David, nuestro Señor, que se humilló y se tituló como el Hijo del Hombre. Pero también nos dice este mismo verso que Él vendrá en gloria. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, hablando de su gloria, como ha de venir aquí en la tierra, en su gloria. Dice, con sus, y todos los santos ángeles con él. Sus santos ángeles, fíjate, los ángeles con los cuales los ángeles formaron siempre parte de la vida y dinámica del Señor Jesucristo. Porque cuando Él nace, el ángel Gabriel fue enviado por Dios antes de que naciera a una muchacha llamada María para darle el anuncio de que ella concebiría por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. El ángel después va y habla con José. Y luego cuando nace el niño Jesús, los ángeles se le aparece una hueste de ángeles cantando a aquellos pastores anunciando que había nacido en la ciudad de David el Salvador. Luego vemos cuando el Señor Jesucristo va
el desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días, ayunar y ser tentado por el diablo, luego que pasó esta tentación, dice la palabra del Señor, que vinieron los ángeles del cielo y le servían al Señor Jesucristo. Y cuando él está para ser preso y ser llevado preso, le dice a Pedro, yo si quiero puedo pedir legiones de ángeles a mi Padre y ellos vendrían a mi rescate. Siempre los ángeles estuvieron muy ligados al ministerio del Señor, ¿no? Y ahora dice que cuando él vuelva vendrán sus ángeles con él. Qué linda hueste celestial vendrán en aquel tiempo. Inclusive cuando el Señor Jesucristo muere y resucita para salir de aquella tumba, Dios utilizó un ángel que moviera aquella piedra. Y el ángel o los ángeles le dijeron a aquellas mujeres, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Siempre el Señor estuvo rodeado de ángeles, ¿sabe? Seres celestiales puestos al servicio del Señor en su momento. Ahora entenderán con sus santos ángeles, pues más de qué lindo. ¿Cómo será aquel escenario? Trate de imaginarlo. Si es que la mente nos da, nuestra mente finita, para imaginar algo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al pensamiento del corazón de los hombres. Pero lo que nosotros podamos alcanzar, imaginemos, hermoso, celestial, único, irrepetible. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dice, y entonces se sentará en su trono de gloria. El trono que él dejó por venir a vivir aquí en la tierra y morir por nuestros pecados. El trono que él dejó y por lo cual conoció la muerte, conoció el cansancio, conoció los golpes, conoció el hambre, conoció la sed. Y cuando mi Señor dijo, tengo sed, le dieron bien mezclado con vinagre o con mirra. Cuando por fin pidió algo, se lo dieron de la peor manera. Porque ese cuerpo al que él se sujetó por nosotros, él lo muestra en este versículo, y esto es esperanzador para nosotros. Dice que se sentará en su trono de gloria. Ya no vendrá montado en un asno, ya no andará con que, como él dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una cabeza, una piedra donde recostar su cabeza. Ahora vendrá y se sentará en su trono de gloria, sus ángeles alrededor de él, ¿verdad? Qué lindo, ¿cómo será aquel momento? Y se sentará en su trono de gloria. Ya no vendrá así como aquel humilde carpintero de Belén. No, vendrá con una entrada magnífica, excepcional, maravillosa, digna del Rey de Reyes y Señor de Señores, y serán reunidas delante de él, versículo 32, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, él describe, el Señor, que delante del Señor se reunirán todas las naciones, serán reunidas delante de él, para el juicio de las naciones. Me gusta como le dice la versión pechita, dice, separará a la una de la otra. Como dice la versión pechita, que es un texto más original de los escritos de la Biblia. Separará a la una de la otra. Y es que en la Biblia, hermano, vemos que siempre, no sé si usted se ha fijado en este detalle, seguramente sí. Y si no, pues, le invito a que se fije y confirme la información de que siempre se ha tratado de dos pueblos en la Biblia. Porque en Génesis dice, y vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, y se quisieron llegar a ellos. Hablando de un pueblo, el pueblo de Dios. Y hablando de otro pueblo, las hijas de los hombres. También dice, voy a darte varias citas. El hijo de Abraham y el hijo de la esclava. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y en Apocalipsis habla de los que dicen ser, pero no son. La diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Siempre hay dos grupos, ¿no? Ovejas, cabritos. El que le sirve a Dios y el que no le sirve. Hay siempre como dos grupos que están como mezclados siempre, ¿verdad? Las sensatas, acabamos de leer la semana pasada,
y las insensatas. Los diligentes, como estudiamos la semana pasada, hicimos introducción ahorita, y los negligentes, estaban juntos. Siempre parece que están juntos, parece que siempre están allí, ¿no? Como mezclados. Es decir, que es sensato, escúchame esto, y diligente, es porque sabe que pertenece a un Dios que es fiel. El que es sensato y diligente es porque sabe que pertenece a un Dios que es fiel. Y quiero ir a la primera cita que se encuentra en el libro de Judas, en el versículo 24, dice, y aquel, escúchame este versículo, hermano, porque es enriquecedor. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El único que puede guardarnos sin caída, Dios. El que es sensato, es diligente, es porque sabe que aunque cometamos errores, corremos a Él, nos arrepentimos, queremos corregir nuestra vida, porque Él y solo Él puede guardarnos sin caída, aunque hayamos caído en pecado. Él puede guardarnos sin caída. ¿Sabe para qué? Para presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad. Amén. El que es diligente, el que no es perezoso, el que es prudente, es porque sabe que tiene un sabio Dios que lo puede guardar sin caída y sin mancha. ¿Cuánto tenemos ese Dios? Es por Él que nosotros nos mantenemos en los caminos del Señor. No es por nosotros, es por Él. Él es el que nos da la conciencia de saber que tenemos que recurrir a Él. Porque solo Él nos puede guardar sin caída y sin mancha delante del Señor. Pero lamentablemente también está la otra cara de la moneda, que también darán cuentas a Dios y forman parte de aquel segundo grupo que el Señor apartará como la parábola del trigo y la cizaña, ¿te acuerdas? Que sembraron cizaña entre el trigo. Señor, ¿qué hacemos? Dijeron los segadores. ¿Arrancamos la cizaña? No. Deja que crezca junto. Y cuando crezca junto, al final del tiempo, yo vendré y apartaré el trigo de la cizaña. Y entonces la cizaña la quemaré en el fuego. Pero habla de un apartar. Va a apartar el trigo de la cizaña. ¿Ves? Que también las cizañas entre el trigo crecen juntos y se parecen. Pero no son lo mismo. Se parecían, pero en la parábola del trigo y la cizaña, el Señor se encargó de poner a cada quien donde va. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Nos dice la Escritura que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Habrá gente dentro de la iglesia. Timoteo, ponte las pilas, que nadie tome poco tu juventud, porque eres un pastor joven, te pueden engañar, pero hay gente dentro de la iglesia que son pura apariencia. Así como el trigo y la cizaña se parece, como la sensata y la insensata se parecían porque se vestían igual, como los siervos se parecían, pero uno era diligente y los otros no eran, dos eran diligentes y uno era negligente. Se parecen, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Sabe lo que recomienda el apóstol Pablo? A estos evita. Usted dice, pastor, ¿cómo Dios nos manda así? A través del apóstol Pablo nos manda a evitar a esas personas que son pura apariencia. Ahora, que Dios nos guarde de no ser pura apariencia. Porque entonces vamos a ser aquellos a los cuales van a evitar, de los cuales van a hablar y de los que nadie va a querer parecerse porque son pura apariencia.
Salmo 28:5 lo define de la siguiente manera: por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. ¿Qué les toca a las personas que son cizañas? ¿Qué les toca a los que son negligentes? ¿Qué les toca a los que no velan, a los que son imprudentes? ¿Qué les toca? Les toca, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni las obras de sus manos, Él los derribará y no los edificará. No les va a salir la recompensa. Ven, pues, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No, no le seguirá siervo malo y negligente. Es decir, cada quien dará cuenta de sus hechos. De nuevo, no dejemos al Señor para después, hermano. Cuando Él estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros, no lo dejemos para después. Hay cosas que pueden esperar, pero a Dios no lo pongas en espera. Versículo 33 dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hay una diferencia, ¿ves? Volvemos a lo mismo, dos grupos. Hay una diferencia. Pondrá sus ovejas a la derecha y a los cabritos a su izquierda. A la derecha era el lugar de providencia, era la persona de confianza, era mi mano derecha. El Señor se sienta a la derecha, el Señor está sentado a la derecha de Dios Padre. A la derecha, mi mano derecha. Y el Señor dice: a las ovejas las pondrá a la derecha. Habla de ovejas y cabritos. Y una de las cosas que se deben considerar, según los expertos, es que si pastoreas ovejas y cabritos juntos, las infecciones pueden ser constantes entre este ganado y se pueden transmitir de uno a otro de una manera tremenda. Es una cosa que no se puede evitar. Y otra de las diferencias a considerar es el carácter que ambas especies tienen. Una cabra o un cabrito es un animal más difícil de agarrar, es más inquieto, mientras que un cordero es mucho más fácil, porque es manso y hasta ciertamente torpe, inocente. Pero el Señor dice que Él va a separar a las ovejas de los cabritos. Y de hecho, cuando dicen los sabidos de este tema de ganadería y de crianza de ovejas y cabritos, dicen los sabidos que cuando el pastor lleva junto a las cabras y a las ovejas, al llegar la noche, ¿sabe lo que hacían los pastores? Agarraban y hacían lugares separados, rediles separados, donde colocaban a las ovejas por un lado, en este redil, y a los cabritos en el otro redil, pero no los mezclaban. Y el Señor dijo que así como lo hacían los pastores, en aquel momento será como el Señor va a hacer cuando venga a traer el juicio a las naciones. Y detallando un poco en las Escrituras, tiene varios textos, hermanos, que nos hablan acerca de las ovejas. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Digan amén. Ezequiel 34, versículo 15. Dice: yo apacentaré mis ovejas, mira lo que dice el Señor, y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Esto es lo que dice el Señor con relación a las ovejas en este texto, hablando de que yo apacentaré a mis ovejas y le daré aprisco, dice el Salmo 23, es el salmo más conocido de la Biblia. Dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Y uno de los fragmentos del salmo dice: junto a agua de reposos me pastoreará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso es lo que hacía el pastor con las ovejas.
Y el Señor dice, yo soy el buen pastor, ustedes son las ovejas, y como ovejas yo les daré aprisco, dice el Señor. Un aprisco es un refugio a la intemperie, un refugio de los depredadores. Y también nos habla la Biblia del pastor que dejó a 99 ovejas por ir a buscar una, ¿no? Miren que hay varios textos que hablan de las ovejas, ¿no? Jesús se declara a sí mismo como el buen pastor. Yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Siguiendo en Ezequiel, pero en el versículo 17 dice, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. ¿Quién juzga? Dios es el que juzga, porque Dios es el que conoce a sus ovejas. Es triste, mis hermanos, pero aquí se nota otra vez el juicio y que se señalará las diferencias de quienes se dicen que son ovejas, pero son cabritos. Y la otra la diferencia que tienen los cabritos es que el cabrito come lo que sea, mientras que la oveja anhela ese lugar de delicado pasto para ella, como animal rumiante, poder comer y rumiar y alimentarse de la mejor manera. Es triste, pero hoy en día, mis hermanos, escúchame esto que te voy a decir, porque es una realidad. Quisiera como pastor, que todos pudieran escuchar esto, pero bueno, los que estamos lo vamos a escuchar. Pero es triste, hermano, pero hoy en día si el pastor se descuida, mi hermano, hablando de pastores literales en la iglesia, de los que Dios nos ha entregado este trabajo, vas a tener que pastorear cabrito. Cuando el pastor se descuida, le toca pastorear cabrito. Y ¿sabes? Pastorear cabrito es difícil. Sí, porque una de las cosas que hacen los cabritos es que ellos andan brincando e insatisfechos. Yo no sé, fíjate, nunca vas a poder convertir un cabrito en oveja. Así que aquella canción infantil que dice, había una cabrita que estaba muy solita y que se convirtió en ovejita, eso no existe, eso no es así, suena muy bonito para cantárselo a los niños, pero realmente no es así. El que es cabrito, el que es oveja, oveja. Por eso el Señor va a separar las ovejas de los cabritos. Y es difícil para un pastor cuando le toca pastorear cabritos. ¿Quiénes son los cabritos? Son aquellos que se aburren del servicio y se van de iglesia en iglesia y se quedan allí hasta que se aburren, porque acá ya no hay danzas, porque acá ya no hay entretenimiento, porque acá ya no hay esto y aquello y lo otro que me gusta, que me jala. No, hermano, si tú quieres entretenimiento, está la televisión, están los parques temáticos, están los zoológicos para que quiera entretenimiento. Pero es que me aburre la iglesia porque siempre es lo mismo, oración, cántico, peticiones, palabras, siempre es lo mismo. Pero estamos complicando la cosa, porque los caminos del Señor son así. Tenemos una guía que es la Biblia y no cambia. ¿Y por qué muchos se cansan? Porque siempre dice lo mismo la Biblia. Pues tienes un problema. Yo creo que no eres oveja. ¿No será que eres cabrito? Porque al cabrito le gusta saltar, brincar, porque aquí no hay entretenimiento, porque aquí me aburro, porque hay siempre lo mismo, hay siempre un estudio, hay siempre lo mismo y va a ser lo mismo, porque eso es lo que Dios dejó determinado para su iglesia. El que se aburre tiene que examinar su corazón. O dicen, ay, aquí no hay entretenimiento, aquí no hay dinámica, aquí no hay danza, o aquí no hay revelación, cuando la mayor revelación es la palabra de Dios, y eso no debe faltar en la iglesia. No, pero yo me refiero a la revelación aquella que el pastor se monta y dice, aquí hay una persona que el Señor te dice, ¿dónde está? Yo siempre me he preguntado esto. Siempre el ministro que dice que tiene la revelación dice, aquí hay una persona que le duele la cabeza, levante la mano, ¿dónde está? Si Dios te dijo que hay una persona que no le cabeza, ¿por qué no lo llamas? Ven acá, tú que tienes el dolor de cabeza, que el Señor si Dios se lo reveló, tiene que, ¿no? O en Dios hay dudas, en Dios hay sombra de variación, en Dios hay grises, no, en Dios hay tibieza, no, Dios es claro, ¿sí o no?
No, pero muchos se van porque no, aquí no hay de eso. Y entonces andan saltando como los cabritos buscando una iglesia que les satisfaga y que les llene todos sus deseos. Los cabritos son aquellos que les parecen las cosas de Dios aburridas. Porque son monótonas para ellos. Y están fregados, mi hermano. Con todo respeto se lo digo a todos los que estamos aquí. Estamos fregados. ¿Sabe por qué? Porque en los caminos de Dios nos llama a guardar, como le decía hace un momento, lo que ya está escrito. Es decir, lo de siempre. El Señor Jesucristo, cuando iba saliendo al cielo, dijo a sus discípulos, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las mismas cosas de siempre. Y lo de siempre es lo que muchas veces no nos gusta. Es lo que muchas veces nos aburre. Pero pastor, si liberamos un poco, si aprobamos un poco eso de ser tan bíblico y de ir verso a verso, capítulo a capítulo, entrarían más gente a la iglesia, claro. Si dejan de entrar a la iglesia cosas como el crecimiento, ¿no saben? La multiplicación y esas cosas, claro, la iglesia se va a llenar, pero ¿para qué llenarnos de gente que se convertirán en caminos? El Señor nos llama a que somos ovejas de su redil, así nos llama. Sí, pastor, porque me gustan esos lugares donde hay más música, donde hay más expresión de las emociones y menos palabras. Entonces tú estás buscando eso, anda, síguelo buscando, porque lamentablemente no eres una oveja, porque el Señor dice de sus ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oír la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios, lo que hoy en día carecen muchas iglesias. Tenemos un grupo de pastores que la estamos remando, ¿sabes? Contracorriente, tratando de llevar la palabra como está escrita, pero eso no gusta, porque si gustara, la iglesia estuviera llena. Pero como no gusta, entonces cuesta para que las personas vengan. Y la gente dice, pastor, ¿por qué siempre somos los mismos? Porque a los mismos son ovejas que están siempre en el redil y que les gusta recibir esa palabra. Amén. Ya llegará el momento que el Señor seguirá añadiendo lo que Él quiera traer, pero no tenemos que identificarnos que somos ovejas o cabritos, porque algún día yo quiero que Dios me coloque a su lado derecho. Porque a los cabritos el Señor luego le dirá, váyanse al lado izquierdo. Suena duro, pero este es el mensaje, mi hermano. Versículo 34 de Mateo. Entonces el rey, mira como ahora es el Señor, el Hijo del Hombre, los ángeles, el trono, ahora dice el rey. Mira cómo se llama él a sí mismo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los de la derecha, el rey, el Mesías, el ungido, les dirá, venid benditos de mi Padre. A las ovejas que oyen su voz y lo siguen, a su pastor, ¿verdad? Y le llama bendito de mi Padre. La Biblia, Dios habla hoy, le dice, bendecido por mi Padre desde el principio hasta la eternidad. Hemos sido bendecidos por el Señor. Primera de Pedro 1, 19, 21, con relación a esa bendición. Fíjate que la bendición de la salvación, nosotros pensamos que nació el día que el Señor nació en el pesebre, estaba naciendo la esperanza de salvación para la humanidad. Pero mira lo que dice Primera de Pedro 1, 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué te parece? Ya el Cordero perfecto fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros pensamos que nació en Belén de Judea. Ese día nació el plan de salvación. No. Ese día se comenzó a ejecutar el plan de salvación del Señor. Pero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. La gente cree que puede agarrar a Dios descuidado. No, Dios tiene planes. Ya lo tienes hecho. Nosotros somos los que improvisamos. Dios no improvisa. Dios lo tiene todo controlado. Y desde antes de la fundación del mundo, Él tenía para darnos la salvación. Y por eso dice, venid
a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A las ovejas el Señor las va a poner a su derecha. Para ellos tienen la recompensa de la vida eterna. Para ellos tienen la heredad de el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Dice el versículo 35 al 39, leemos allí 4 versículos, dice, porque tuve hambre. Ahí donde se mira, ¿cómo sé si soy oveja? Porque digo amén, dame, bendíceme. No, sé que soy oveja si cumplo con esto que dice aquí. Y ya voy a explicar un poco, porque, oye, pastor, tengo que cumplir obras para ser salvo. No es de eso de lo que estamos hablando. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, mira cómo le dicen los justos, ya no le llama ovejas, ya no le dice benditos de mi Padre, ahora le dice los justos, las mismas ovejas, ahora son justos, justificados por el perdón que el Señor nos dio a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambrientos y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Esa es la pregunta, como ellos se dirigen al Señor. Es decir, una oveja del Señor debe ser compasiva. Debe ser compasiva. Debe ser misericordioso, como el buen samaritano, ¿no? El buen samaritano sacó de sus recursos para atender a un desconocido que quién sabe si se lo pagaría. Pero él invirtió su tiempo, sus recursos. Quizás el buen samaritano hasta desvió su viaje para cuidar de un perfecto desconocido. Ojo, ojo, que como le decía ahorita, no estamos hablando de hacer obras para ser salvos. No, hermano, las obras no salvan. Pero, la fe sin obras es muerta. O sea, yo soy una oveja del Señor, por consecuencia debo hacer buenas obras, porque esas van a hablar de que yo soy un hijo de Dios. No hago las buenas obras como hacen muchas religiones. ¿Para qué? Para ser salvos. Miren, hay muchas personas que son, por ejemplo, testigos de Jehová, y ellos hacen eso de ir de puerta en puerta para ver si se ganan su salvación. Hermano, nosotros no hacemos eso, no salimos a evangelizar o predicamos o estudiamos la palabra del Señor para ser salvos. No, hacemos todas estas cosas porque somos salvos. Porque la fe sin obra es muerta. Fíjate que las ovejas le dirán, Señor, pero ven acá, o sea, ¿cómo es que te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel o en el hospital? ¿Cuándo? Fíjate, en el hospital. ¿Cuánta necesidad hay en el hospital? Mira las cosas que Dios nos está pidiendo a nosotros que hagamos a través de este pasaje bíblico. No nos pide que vayamos a la luna y traigamos muestras de las piedras que se consiguen allá. No nos pide que traigamos tierra roja de Marte. No nos está pidiendo cosas imposibles el Señor. ¿Qué nos está pidiendo? Que le demos de comer al que está hambriento, que le demos de beber al que está sediento, que vayamos al hospital, visitemos al que está enfermo, que vayamos a la cárcel. Más, en el hospital, ¿cuántas necesidades hay en el hospital? A veces hay malos tratos del mismo personal del hospital, que por malos días o por malos pagos, yo no lo sé, o porque no hay recursos en el hospital, pero maltratan a las personas que están en el hospital. Y que Dios los bendiga a ellos porque ellos estudiaron para eso, y que Dios les recompense grandemente con vida y salud a Él. Pero el trabajo de dar esperanza y vida eterna le corresponde a los hijos del Señor. Ir a las cárceles. ¿Cuándo me viste en la cárcel? ¿Cuándo me viste en la cárcel? Dijo el Señor. Y el Señor estuvo preso una noche para un día siguiente. De una noche para el día siguiente fue ejecutado el Señor Jesús. Y esa noche que estuvo en la cárcel, ¿cómo la pasó el Señor? Lo golpearon, lo escupieron,
Lo acusaron falsamente, le rompieron las espaldas, lo azotaron, hicieron desastre con el cuerpo del Señor en una sola noche que estuvo preso. ¿Sabe cuánta gente está presa hoy en día? Que en lugar de ser esos sitios reformatorios, se ve la gente cambiada, lo que salen es dañados. Por tanta injusticia y tanta maldad que se ve en la cárcel. Si usted alguna vez ha estado preso, sabe de qué le estoy hablando. Si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ir a evangelizar a la cárcel, me tocó una vez ir, hermano, de verdad, y fue uno de los sitios más difíciles para uno evangelizar. Para la población de reos que hay ahí, hermano, esa gente está sedienta por escuchar la palabra de Dios. Y están allí por sus errores que ellos cometieron. Y hoy en día se arrepintieron. Y por cierto, no fuera poco, muchos le tocaba pagar 20 años de cárcel, 10 años de cárcel y tienen 12, 25, esperando que se acuerden de ellos y le den la libertad. ¿Cómo creen que esas personas viven allá adentro? Amargados, desesperanzados, tristes. Y el Señor dice, acuérdate de lo que está en la cárcel. Versículo 40. De cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Quiénes forman parte de la familia del Señor? Los que lo han aceptado. A los que creyeron en su nombre y le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, forman parte de la familia del Señor. El Señor dice que nos acordemos de nuestros hermanos cuando tengan necesidad, aún si les toca pasar por la cárcel. Dice el apóstol Pablo que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente, primeramente a los de la familia de la fe. Tenemos que hacerle el bien, pero nosotros muchas veces como iglesia nos aprovechamos de la familia de la fe. Este es mi hermano, yo le puedo pedir prestado y no le pago, que Dios le pague, él entiende, él sabe que estoy pasando una necesidad. Si eres así con tu hermano, ¿no? No, yo estoy pasando hambre, voy con de la hermana, esa me da un plato de comida, ¿por qué es hermana? Pero si vas a un restaurante tienes que pagar. Y si pide prestado al banco tienes que pagarle, porque si no, pero al hermano muchas veces le tomamos el pelo al hermano porque tiene el amor del Señor. Cuando el Señor nos dice, el apóstol Pablo, hacerle bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. El Señor dice, por cuanto hiciste todo esto a uno de mis hermanos más pequeños, cuando estaba en necesidad, a mí me lo hiciste, dice el Señor. ¿Qué te parece? Y ojo, que a las ovejas hacer la obra del Señor le nace. No hay que hacer cesárea para sacar el muchacho, no. A ese le nace hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque es una oveja del Señor. Versículo 40, lo vemos. Ellos lo hicieron todo no para ganar renombre, lo hacían porque es lógico, soy un hijo de Dios que una oveja. Tengo que ir acordarme del que tiene necesidad. Versículo 41. Entonces también dirán a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Recuerdo que hace un momento, siempre hay dos grupos, ¿no? Siempre la Biblia nos habla de que hay dos grupos. Dijimos que las ovejas serían separadas de las cabras. Serían separadas de las cabras. Y lo primero que le dice es, apartaos de mí, o apártense de mí, malditos. Apártense, es decir, el Señor le dice, tú y yo no tenemos nada que ver. Ya que el Señor le diga eso, apártate, quítate, está mal. Y lo segundo que le llama es malditos. ¿Cuántos se acuerdan de cuando el Señor Jesús, imagino cuando el Señor Dios contó esto, me imagino a los discípulos recordando al Señor Jesús cuando maldijo a la higuera y con la maldición del Señor la higuera se secó desde la hoja que estaba más arriba hasta la raíz de la planta, toda se secó porque fue a buscar hijos y no consiguió. Mira que la maldición del Señor secó la higuera, y en aquel día le dirá a aquellos, apartados de mí, aléjense de mí, malditos, los está maldiciendo con su boca que es toda poderosa, ¿verdad? Y si ya no tuviera mal la cosa, mira lo que le dice a los cabritos, apartados de mí, malditos al fuego eterno. ¿Qué te parece? Hace algunos años un pastor decía lo siguiente con relación a este tema.
El sol, según los científicos y estudiosos, se está apagando poco a poco. ¿Qué le parece? Aún el sol, que es una fuente de energía autosustentable, mismo se está apagando un poquito. Está perdiendo intensidad la llama del fuego, según los estudiosos, los científicos. Pero el infierno, en el infierno el fuego nunca se apaga. Y eso es lo que le va a tocar, ¿sabe quién? A los cabritos. Alguien dijo alguna vez, y creo que estuvo muy bien dicho, que lo peor del infierno no son las llamas. Lo peor del infierno no es el lloro ni el crujir de dientes. ¿Sabe qué es lo peor del infierno? Estar separado de Dios por toda la eternidad. Eso es lo peor. Cuando el Señor le diga, apartados de mí, al igual que a la virgen prudente y insensata se quedaron por fuera, al igual que el siervo negligente no pudo entrar en el gozo del Señor, igualmente aquellos irán al fuego eterno, donde el fuego nunca se apaga, y están separados de Dios por la eternidad. Recuerden el arca, hermano. El arca de Noé, la gente tocaba y nada, ¿verdad? Y el Señor le dice que ese horrible lugar fue preparado para Satanás y sus ángeles. No fue preparado para los hombres, no fue preparado para castigar al ser humano, pero allá irá todo aquel que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida. Será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Eso lo dice la Biblia. Versículo 42 al 44 dice. ¿Por qué? ¿Por qué fueron lanzados allí? Porque mira lo que dice. Porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, porque fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo, fíjate que lo dice lo justo, ahora dice ellos le respondieron diciendo, Señor, porque van a reconocer que Jesús es el Señor. Cuando el rey esté sentado en su trono lo van a reconocer. ¿Cuándo te vimos hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos en la cárcel y no te servimos? Fíjate lo que nos dice Santiago 2:15, ya para terminar. El hermano del Señor Jesús, Santiago, dice, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, escucha esto, iglesia del Señor, en esta mañana, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Conoce la necesidad de tu hermano? No cierres la mano, ayúdale. Porque el Señor dice que por esa causa, en aquel día, serán contados como cabritos. Porque eran indolentes. ¿Cuándo te vimos enfermos? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo estuviste hambre? ¿Cuándo? Nunca te vimos así. Y el Señor, ¿qué le responderá? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo, que por cuanto no le hiciste a uno de estos más pequeños, fíjate que no le dice hermanos, ¿te diste cuenta que no le dice hermanos? Al primer grupo le dijo mis hermanos más pequeños, porque son nuestros hermanos en Cristo los que tenemos que ayudar. Pero dice, por cuanto no le hiciste a uno de estos más pequeños, porque aunque son pequeños, no tienen la fe, no han creído en el Señor, pero aún aunque tienen necesidad, hay que ayudarlos. Por cuando le hiciste a estos más pequeños, aún tampoco a mí me lo hiciste, pero el Señor cuida de la viuda, del huérfano, del extranjero, siempre el Señor va a cuidar de que tenga necesidad. Es decir, ellos ni se dieron cuenta que alrededor había necesidad. Para ellos ni frío ni caliente. Ellos son los que no les tiembla el pulso a la hora de si van a comer en un buen restaurante o visitar un sitio de lujo, tomarse una foto y ponerlo en las redes sociales, no les importa cuando hay tanta necesidad. Ustedes son millonarios, hermano, colocan fotos de sus vehículos que valen $1 millón, $2 millones, y tú dices, tanta necesidad. ¿Sabes? ¿Recuerdan cuando el submarino donde fueron los millonarios hace un par de años hizo la implosión, cuando llegó creo que a miles de metros de profundidad? No voy a decir cantidad de metros para no pecar, pero fueron miles de metros de profundidad. Y cuando estaban en esa profundidad, la presión fuera tan alto que fue tan fuerte que en lugar de explotar, lo que hizo fue que implosionó.
O sea, se arrugó como una lata, se absorbió el submarino. Y fue irónico porque eran un grupo de 4 millonarios que iban en ese submarino, dándose un lujo de andar por las profundidades y conocer el mar. Gente multimillonaria iba en ese vehículo, explorando lo que hay en la profundidad. Y lo irónico es que día tras día salen barcos de África para Europa. Barcos que apenas llegan a ser balsas y se aventuran a ellos lanzarse al mar abierto para darse y conseguir una oportunidad en Europa. En esos días que este submarino implosionó, también un barco de 600 personas africanas se hundió en el océano. Y para ellos no hubo publicidad. De eso no hubo noticia. De eso muy poca gente se enteró. Pero eso es una realidad. Son aquellos indolentes que no les importa montar sus lujos cuando al lado hay alguien que tenga una mayor necesidad. Estos son cabritos. Son indolentes. ¿Cuándo te vemos así? ¿Cuándo? ¿Sí? Imagínate, aquellos millonarios en aquel día final. Señor, ¿cuándo? Y el Señor le dirá, te di tanta riqueza y no pudiste ayudar a alguien. Qué tremendo. Es un pago muy alto para los cabritos por su indolencia. Serán castigados y debemos recordar nosotros ahora, para cerrar, hacernos una pregunta. ¿Ovejas o cabritos? Pero el día final, el día del juicio llegará. ¿Ovejas o cabritos? ¿Cómo está nuestra sensibilidad, nuestra diligencia por las cosas de Dios? ¿Amamos verdaderamente al Señor o solamente queremos entretenernos? ¿Nos aburren las cosas de Dios? ¿Ya son monótonas para nosotros? Tenga cuidado. ¿Oveja o cabrito? Y si tienes temor de correr riesgo, te regalo la frase de Ginebra. No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Al final y al cabo, la recompensa viene de parte del Señor. Póngase de pie, Señor.